Bien, permítame un momento mientras voy cargando nuestras diapositivas a objeto de dar continuidad con nuestra clase del día de hoy. A manera de comentario, yo quiero escuchar el criterio de ustedes. Hace un momento he estado con algunos familiares y representantes de un caso, si es que no sé si escucharon, de un abandono en la ciudad del Alto a 4 menores de edad. Los mismos tienen, el mayor tiene 13 años y consecutivamente las otras niñas tienen 9 años y así sucesivamente. Sucede que entendemos de que la denuncia manifiesta de que el portero de un parqueo habría tomado conocimiento este jueves pasado de el ingreso de 5 o 6 personas, ¿no? Entre ellos 2 mayores y 4 menores de edad, y que los mismos habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, en el caso de los papás, y, y y que lamentablemente los papás, perdón, se escucha bien, como les iba comentando, y que lamentablemente los papás habrían estado ya consumiendo bebidas alcohólicas y se habrían ausentado desde el día jueves hasta el día domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, que son 3 días aproximadamente, ¿no? En realidad desde el jueves. Y que justamente el día domingo habrían llegado los papás y recientemente se habrían ocupado de los niños. Y la denuncia refiere a que, bueno, en todos esos días, que son alrededor de 3 a 4 días, los niños no tuvieron alimentación, no tuvieron alguien que los pueda atender entre sus necesidades y demás, ¿no? Y es por eso que él procede, en este caso, el administrador del parqueo procede eh, a, a denunciar este hecho, ¿no? Obviamente que es un parqueo justamente con unos ambientes, alojamientos. A eso llega la policía, los intercepta a los padres cuando llegan los mismos y directamente por acción directa es que se los llega a detener a los mismos. En este caso, el tipo penal que se les quiere vincular a los mismos, da un momento.
Es el de abandono de niñas o niños que está estipulado en el artículo 278 del Código Penal. Y la misma ha sido introducida por acción directa. El día de hoy se han hecho las valoraciones, obviamente que el fiscal ha solicitado, entre ellos ya han declarado las personas, los padres, y antes de imputarlos, porque ya existe una imputación hace una media hora aproximadamente, es que estaban esperando justamente la Fiscalía, el Ministerio Público, la valoración psicológica de los niños, ¿no? Se ha personado obviamente la Defensoría y el caso ha sido público, como es de su conocimiento. Al respecto, surgen ciertas interrogantes y preguntas porque me dicen, doctor, si bien es cierto, bueno, el tipo de sanción de este tipo de delitos es de 3 a 6 años. Y nos dicen, pero nos dicen, por el miedo, ¿no? A, a la acción directa que se ha realizado con los policías, declaran, en este caso con el investigador, de que en la acción directa, ¿no? De que eran esposos o concubinos, ¿no? Ambas personas. Y ya en la declaración, bueno, ese es el informe de acción directa. Y ya en la declaración que vierten los dos, ya refieren de que no son concubinos, sino que son hermanastros lejanos. Y lo que ellos manifiestan es de que no son 4 días o 3 días que se habrían ausentado, sino que parte de esos días, que son alrededor de 3 días, habrían estado con los niños y que simplemente un solo día ellos habrían ausentado a consumir bebidas alcohólicas. Y obviamente que están con acción directa, están en celdas policiales en este momento, esperando que un juez controlador de garantías pueda definir su situación legal. Al tomar conocimiento del mismo, manifiestan uno de que son de escasos recursos, dos de que no son en realidad parejas, sino que son hermanos que generalmente siempre se ayudaban mutuamente y que lamentablemente tienen ya otros antecedentes, ¿no? De la misma manera de abandono en este caso, de los niños. Y lo que manifiestan parte de los abogados de la defensa, en este caso de estas dos personas, es de que simplemente se las habría, ¿no? Abandonado, si es que vale el término de decir, por un día, siendo de que no era un abandono porque se les ha dejado con alimentos, simplemente se han ausentado unas horas en las cuales obviamente que han bebido, han consumido bebidas alcohólicas y de que los niños bueno, en realidad no están en situaciones eh, deprimentes, de que gozan de muy buena salud, entre otros aspectos, ¿no? Yo les hago la siguiente pregunta a ustedes. El día de mañana son sus medidas cautelares. Es un caso público, sí. La defensoría se ha personado y existe cierto criterio, ¿no? Lo que nos dicen es de que ha ido a declarar en este caso, han ido a declarar las dos personas y las dos personas han sido obligadas prácticamente a declarar. Supuestamente ellos no tenían conocimiento de lo que habría pasado y demás. Y yo les pregunto, ¿cómo va en este caso el interés superior del niño que está consagrada en nuestra Constitución Política del Estado, en el entendido de que conforme a los antecedentes que se tienen hasta el momento, porque no tienen una sentencia ejecutoriada de los anteriores antecedentes, pero sí se tiene un antecedente eh, de que se habría estado escuchando hipotéticamente de que podrían quedar en libertad esas personas, ¿no? Eh, ¿En qué viene, yo les pregunto, ¿no? Ahora la situación de los niños. ¿Será que esas personas, si no se les da una sanción ejemplificadora, será que van a cambiar? ¿Será que van a continuar con esa conducta contra los niños?
Yo no he leído la valoración psicológica, pero entiendo que ya existe una valoración psicológica y justamente estaban esperando esa valoración psicológica para hacer la imputación formal. Ya entiendo que ya tienen imputación formal, pero que también están esperando a que estas personas se puedan defender en libertad, es decir, darles una detención domiciliaria. ¿Será una buena medida darles una detención domiciliaria? ¿Será una buena medida darles una detención preventiva, tomando en cuenta el interés superior del niño, ¿no? Es decir, ¿será que es una buena medida detener a los padres y qué va a ser de los hijos? ¿Con quiénes se van a quedar? ¿Dónde van a ir? ¿Será que un albergue transitorio, un refugio temporal para los niños es una salida salomónica para los mismos? ¿Será que van a estar en mejores condiciones con ellos? Y la pregunta y la disputa viene ahí, ¿no? Y esa es la pregunta que les hago. ¿Será que es una buena solución cautelarlos a estas personas con una detención preventiva? ¿O qué tipo de sanción se los debería dar tomando en cuenta de que también el Ministerio Público tiene también la facultad y podría mandarles a una terapia, en este caso familiar, si es que llegan a ser o han sido concubinos o no? Y entre otras medidas que vienen a ser la salud mental. En ese entendido, es posible que, bueno, ustedes también tengan mucho conocimiento sobre el tema, que ha sido muy bullado. Así que les cedo la palabra, estimados colegas, con referencia, obviamente, a la temática que estamos viendo en la materia. Tienen la palabra. Doctor, buenas noches. Doctor, Sí, estimado doctor René Torrico, muy buenas noches. muy buenas noches, doctor. Bueno, con relación al caso, tendríamos que considerar algunos parámetros, básicamente. El primero es, tenemos que entender que, si bien el abandono de menores es una forma de maltrato infantil, tenemos que considerar que también el abandono de menor va relacionado a que no se le otorgue las necesidades básicas que se tienen. O sea, atención médica, la ropa, el cobijo, la escuela, el tema de la escuela, esas cuestiones. Ahora, también existen algunos factores que influyen en el abandono del menor, como es este tema de la ausencia de recursos económicos. Puede ser también el tema de consumo de bebidas alcohólicas. Trayendo todo esto con, bueno, este preámbulo a este caso en concreto, lo que deberíamos considerar, Doc, es ver con qué frecuencia ocurre este hecho con relación a los cuatro menores. Uno, dos, si bien es cierto, estaban en un lugar, por así decirlo, cerrado, habría que ver si es cierto y evidente y se ha podido evidenciar al momento de la intervención de la policía tras la denuncia del portero que los menores contaban con alimentación y demás, para darles una sanción también que no vulnere la protección, porque tendría el derecho a la protección por parte de una figura materna o paterna, de ser el caso, en el sentido de que eh, ¿qué pasa si los menores no tienen una familia extendida? ¿Cuán productivo puede ser llevarles a un hogar de acogida? En ese sentido, considero, doctor, que debería dárseles tal vez una especie de terapia de acercamiento a los ciertos padres y algún tipo de sanción de trabajo comunitario para que estos puedan recapacitar y en caso de delincuencia decían ver por algún tipo de sanción un poco más drástica. Muchas gracias, doctor René Torrico. ¿Alguien más que quiera participar? El día de mañana son sus medidas cautelares y obviamente el Ministerio Público está solicitando detención preventiva en el penal de San Pedro. ¿Alguien más, Doctor, estimados colegas? Sí, tienen la palabra. doctor, gracias, doctor. Doctor, en relación al abandono de niños y otras personas incapaces del artículo 278 del Código Penal, este artículo sanciona con una pena mínima de 3 años, si no me equivoco, y una pena máxima de 20 años, ¿no? Obviamente, si tienen menos de 5 años, van a pedir
una, una pena distinta, ¿no? ¿Cómo es? Una suspensión condicional probablemente del proceso o de la pena. Pero si ya tiene antecedentes, ¿no? Y no tiene una sentencia ejecutoriada, pueden todavía declarar, irse al proceso abreviado para que la pena sea menor, ¿no? Menor de 5 años. Sin embargo, de todo ello, doctor, yo creo que el Estado debe pensar claramente respecto al tema de abandono de niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la pena debería ser, como decía mi anterior colega, más social que punitiva, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en Bolivia centros infantiles son pocos, son poquísimos, ¿no? En muchos casos a los hermanos los separan porque la misma casa de acogida no puede acoger a 3, 4, bueno, a más de 2 algunas veces, ¿no? Aunque en ese tema ha cambiado la norma y hay una obligación de acoger a todos los hermanos. Pero en el caso, hasta que ello ocurra, tendrían que estar en la Defensoría 24 horas y algunos llegan a estar un año y más en la Defensoría 24 horas, escapan y es todo un drama, ¿no? No es un problema únicamente, es un drama para el niño, porque se lo revictimiza, se lo aleja de la familia. O sea, no es solamente castigar al padre y a la madre, se castiga también a los niños, ¿no? Entonces, debería de haber una política eh, de inserción, así como se hacen las inserciones laborales o las inserciones eh, penales cuando alguien comete un delito, debería haber una inserción social del padre y la madre. Ya hay pues escuelas de padres, ¿no? Y debería ser un requisito que se vaya a la escuela de padres. Y que además las defensorías cumplan con su rol, ¿no? Si esta pareja, estos hermanos sufren o O son no saben cómo sancionados levantar por la mano. una pena social más que Querido punitiva, amigo latino. no, la defensoría debería tener la obligación de hacer seguimiento cada 15 días mínimamente, porque en una semana ellos se pueden ir a beber, ¿no? Sin embargo, si no hay cambio en ese entorno, en ese núcleo familiar, hay que mirarse nomás al entorno familiar, doctor. A mí, la verdad, me causa mucha pena. Yo he trabajado con niños en la calle y es una situación drástica, es una situación pésima en relación al Estado, porque el Estado no tiene ningún tipo de instrumentos para proteger a los niños, aun cuando tanto la Constitución, el artículo 14, el artículo 58, 59, 60, incluso el 62 de las familias establece el cuidado y la supremacía del interés superior del niño, niña, adolescente. No existen instrumentos, ¿no? ¿Y qué se hace? Se deja en el olvido ese niño, o sea, se mete al padre, a la madre a la cárcel y el niño vaga por ahí, ¿no? Y lo único que producimos son pequeños contraventores de la ley, aunque la ley no se contraviene, ¿no? Esa es mi opinión, doctor. Yo creo que si no hay una sentencia ejecutoriada, en este caso, se debe dar la oportunidad de hacer terapias psicológicas, familiares, unilaterales, todo aquello, y un buen seguimiento a la familia. Gracias, doctora Sonia. ¿Algún colega que también quiera participar? Bien. Al respecto, es cierto y evidente que existen ciertas observaciones, en este caso a la normativa inherente. Justamente en el Código Penal, en el capítulo cuarto, habla sobre lo que es el abandono de niños o de otras personas incapaces.
Y esto está con el artículo 178 que refiere al abandono de niñas y niños y la misma expresa que quien abandonare a una niña o niño será sancionado con reclusión de 3 a 6 años. Si el abandono resultare lesión corporal grave o muerte, la pena privativa será agravada en una mitad o la aplicación de pena de presidio de 15 a 20 años. Y al respecto, evidentemente comparto el criterio de todos ustedes porque la solución no es privar de libertad a las personas, a menos que sean reincidentes, como ustedes lo manifiestan. Y justamente en nuestro código, en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 58, habla sobre lo que son los derechos de la niñez, ¿no? Y la adolescencia y la juventud, la cual refiere que se considera niño, niña, adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos por la Constitución. El 59 nos habla sobre toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Vamos con relación a los derechos. El párrafo segundo dice, toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, sea contrario a sus intereses superiores, tendrá derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. Y obviamente, la actuación del Ministerio Público va en contravención a lo que establece el artículo 59 también de lo que viene a ser la Constitución Política del Estado, porque quieras o no, es quitarles del seno familiar a los padres para que continúen con esa manutención de los niños. Entonces, yo creo que esta parte de la normativa, pese a que sea en materia penal, también es también debería ser objeto de estudio para poder proponer modificaciones a ciertos artículos que lamentablemente no buscan una solución, sino empeoran. Muchas veces lo que dicen, ¿no? Aparentemente la solución empeora en las cosas. En ese entendido, bueno, también hemos visto ciertas monografías de propuestas con relación también a este artículo y que proponen lo que ustedes decían, hacer terapias familiares, terapias psicológicas a todo el seno familiar. Justamente el día de ayer he estado con una fundación. Eh, yo veo un poquito más de lo que viene a ser también el tema de la normativa de la 348 y hay una fundación que es Minca, con la cual, bueno, queda en la ciudad satélite, con los cuales nos hemos podido reunir y muy pronto vamos a suscribir un convenio interinstitucional. Pero lo bueno de esta fundación, sin hacerle propaganda, es de que se dedican específicamente al tema de terapias psicológicas. Tienen especialistas en todo lo que viene a ser la psicología, desde los forenses psicológicos, etcétera, ¿no? Y te dan terapias psicológicas desde los niños hasta las personas mayores, que tiene un costo obviamente que es reducido, pero que también es gratuito con temas que son víctimas de violación a niños, niñas, adolescentes, con los cuales han suscrito un convenio directamente con el Ministerio Público y la alcaldía, en este caso, las defensorías, para que puedan ser atendidos de manera pronta y oportuna. El problema para este tipo de casos es, como hablábamos el día de ayer, es de que como los derivan de tantos municipios y tantos lugares, lamentablemente tienen que esperar una agenda para que el psicólogo pueda hacer ciertas valoraciones. Y es ahí donde también entramos en ciertos problemas con relación a lo que vienen a ser las terapias psicológicas. Creo yo que si tenemos políticas públicas con relación a la reinserción, a la prevención y demás, vamos a poder prevenir muchos de estos aspectos que lamentablemente, si bien son antijurídicos,
pero que no necesariamente vamos a dar solución con una sanción rígida que es privar de libertad a ciertos padres, sino que también son estas alternativas para que los padres puedan reconciliarse en todo lo que es el seno familiar y buscar mejores días para su familia. En la poca experiencia que tenemos con relación a la 348 y con nuestros compañeros que han acudido a estas terapias psicológicas y hablando con los fiscales, dándoles a conocer de que si bien es cierto de que ha existido una denuncia por el calor del momento, pero que en la realidad estaríamos destruyendo el seno familiar con estos procesos de, bueno, si es que continuarían, porque no se olviden que viene la violencia psicológica, etcétera, cuya solución prácticamente son estas terapias, ¿no? Y se han ido dando muy buenos resultados con esas terapias y hoy en día tenemos a personas que viven muy bien, que prácticamente este problema legal que han tenido lo toman simplemente como un recuerdo más, como una experiencia, anécdota, y ellos mismos manifiestan de que si es que no hubiesen tomado ese tipo de terapias, tal vez hubiesen estado en grandes problemas, no solamente judiciales, sino también económicos y por ende la destrucción de sus familias y de sus niños y de sus niñas. Si bien es cierto que los niños tienen un derecho a tener un apellido, también tienen ciertos derechos y en este caso es a tener una familia digna. Tal como lo manifiesta también el párrafo tercero de nuestra Constitución en su artículo 59, la cual establece que todas las niñas y los niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por la ley. Y es acá donde hablábamos el día domingo sobre lo que también nos referíamos a las filiaciones, la cual manifiesta de que toda niña y adolescente tiene derecho a a la identidad, a la filiación respecto a los progenitores, cuando no se conozcan a los progenitores propiamente dichos, ¿no? Utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado, y en este caso generalmente es la madre. El Estado y la sociedad garantizan la protección, la promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico, cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. En ese entendido, bueno, vamos a ver cuál es la valoración de en este caso, de la Fiscalía, pero que lamentablemente, como ya les he adelantado, lo que están solicitando es la detención preventiva. Si bien es cierto de que este tipo de casos ha sido muy bullado y ha sido público, he logrado hablar también con representantes de lo que es la Defensoría de la Niñez y manifiestan de que sí, ese tipo de personas, ¿no? La línea que ellos tienen tiene que ser ejemplificadora toda vez de que ya es público y de que se los tiene que privar de libertad. Entonces hay mucho tema por qué hablar con relación a la normativa, ¿no? No solamente en materia civil, familiar, sino también en este tema de materia penal. Hablamos sobre la reinserción. Supongamos que se los priva de libertad. ¿Será que va a existir una adecuada reinserción social acorde al Código de Régimen Penitenciario? ¿Será que realmente existe gran cantidad de psicólogos en los centros penitenciarios, trabajadores sociales? ¿Será que realmente existen fuentes laborales en las cuales las personas se puedan estar ocupadas haciendo sus terapias ocupacionales? ¿Será que todos tienen el derecho a poder tener una educación superior o una educación en este caso regular? Tenemos muchas incógnitas, ¿no? Y bueno, para los que se dedican en materia penal, sí existen psicólogos en los recintos penitenciarios, sí existen psicólogos, sí existen lugares donde puedan desempeñar sus funciones, en este caso laborales, pero ¿serán las adecuadas? Nos vamos al penal de San Pedro y vemos a las personas de que simplemente agarran una veneza y están empezando a calar y demás y hacer barquitos, ¿no?
¿Será que vamos a poderlos reinsertar a la sociedad haciendo barquitos? ¿Será que esa persona afuera también se va a dedicar a hacer barquitos? Entre otras interrogantes que nosotros tenemos, ¿no? ¿Será que esta atención de los psicólogos, que es simplemente una psicóloga la que les atiende ahí en el penal, será que abastece a los más de 2.000 privados de libertad en San Pedro? ¿Será que el trabajador social también hace ese trabajo? ¿Será que dan continuidad y seguimiento al desempeño de cada privado de libertad? Entonces, esto nos llama la atención de que la solución no generalmente es la detención preventiva, sino lo que decía el doctor René, la doctora Sonia, son estas terapias ocupacionales, familiares, las que podrían dar una solución a los niños. Bueno, para terminar mi intervención con respecto a este tema que es de vital importancia y que lo hemos llegado a conocer hace unos minutos atrás, si es que alguien más quiere intervenir, tiene la palabra en este momento. Bien, voy a cargar nuestras diapositivas. ¿Y qué pasaría, estimados colegas, si es que los padres son reincidentes, pero no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Qué sanción se les debería dar? Hola, hola. Doctor, ¿cómo ¿Alguien? Doctor, está? pero Sí, estimado doctor. Eh, Gracias, doctor. Cortito. Tal vez, doctor, si estamos hablando de una prevención, podríamos hablar de crear un centro de prevención de cualquier forma de violencia contra los menores. Y podríamos subsumir o catalogar ya el abandono del menor dentro de una forma de violencia, sería darle una sanción progresiva. O sea, ¿qué me refiero? Ver la reincidencia, ver qué frecuencia se agrave la pena, eh, y tener tal vez como una máxima sanción una detención preventiva y en caso de, bueno, de forma paralela, perdón, que los menores o el menor vaya a un centro de acogida. Obviamente hacer como una especie de amonestación en el fútbol y después una sanción mayor. Ok, muchas gracias, estimado doctor. Bien, ok, ahora sí. Muchas gracias por sus aportes y justamente en los trabajos que vamos a ir realizando son ese tipo de aportes a los cuales ustedes tienen que empezar a dar para poder mejorar nuestra normativa con relación a nuestros usos y costumbres y a la idiosincrasia prácticamente, ¿no? Vamos a ver esta parte ahora sobre lo que son los principios procesales constitucionales. Y ahí está la oralidad, la inmediación, la verdad material.
Tenemos la trascendencia, el no formalismo. Luego vamos a ir disgregando cada uno de ellos, el impulso procesal, la preclusión, la buena fe y la lealtad procesal, la protección de las familias, la interculturalidad, el interés superior de las niñas y de los adolescentes. Al respecto, obviamente que este tipo de principios los tenemos desde la Constitución Política del Estado y en todas las normativas inherentes que tenemos, ¿no? En este caso, ¿será que alguien nos puede dar algún ejemplo sobre lo que es la oralidad, este principio fundamental sobre la inmediación? Colegas, el artículo segundo de nuestro Código de las Familias establece y nos habla sobre las familias y la tutela del Estado, ¿no? Que va con relación al ejemplo que habíamos visto y nos dice que las familias desde su pluralidad se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa y se unen por relación afectiva, emocionales y de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad y otras formas por un periodo indefinido de tiempo protegido por el Estado bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, a lo que son los derechos de las familias que están en el artículo 3 de nuestro Código de las Familias, en la 603, por favor? Doctor, Por favor, doctorita. capítulo segundo, Derechos sociales, protección de las familias y el rol del Estado. Artículo 3, Derechos de las familias. 1. Los principios y valores inherentes a los derechos de las familias son los de responsabilidad, respeto, solidaridad, protección integral, intereses prevalentes, favorabilidad, unidad familiar, igualdad de oportunidades y bienestar común. Parágrafo segundo. Se reconocen con carácter enunciativo y no limitativo los derechos sociales de las familias, siendo las siguientes. A vivir bien, que es la condición y desarrollo de una vida digna, material, espiritual y física, en armonía consigo mismo en el entorno familiar, social y la naturaleza. B. Al trabajo del o de los responsables de la familia. C. A la seguridad social. D. A la vivienda digna. E. A la capacitación y formación permanente de las y los miembros de las familias bajo principios y valores inherentes a los derechos humanos. F. A expresar su identidad cultural y a incorporar prácticas y contenidos culturales que promueven el diálogo intercultural y la convivencia pacífica y armónica. G. A la vida privada, a la autonomía, igualdad y dignidad de las familias sin discriminación. H. A la seguridad y protección para vivir sin violencia ni discriminación y con la asesoría especializada para todos y cada una y uno de sus miembros. Y a la participación e inclusión en el desarrollo integral de la sociedad del Estado. J. Al descanso y recreación familiares.
K, al reconocimiento social de la vida familiar. L, otros derechos que emergen de situaciones de vulnerabilidad, recomposición familiar, migración y desplazamientos forzados, desastres naturales u otros. Eso es, Gracias. doctor. Muchas gracias, estimada doctora. Volviendo a nuestros principios fundamentales, en la oralidad, esta es una evolución que se ha visto ya desde hace mucho tiempo, ya desde los avances de nuestro Código Civil, y ustedes saben de que todas las audiencias prácticamente son orales. Y dentro de los principios, vamos a hablar también sobre los principios, en este caso, a la solidaridad, que no está dentro de nuestra diapositiva, pero este principio de solidaridad implica de quienes integran las familias, ¿no? Para que se identifiquen con todos sus derechos, sus oportunidades, sus responsabilidades de la vida, para que cada una de ellas actúen con comprensión mutua, que exista gran participación entre ellos, la cooperación, el mutuo acuerdo, y en este caso a través de la cultura del diálogo, la solidaridad y la comprensión. También como otro de los principios tenemos el principio de la diversidad. En este caso gozan de igualdad de condiciones sin la distinción de función de la dinámica social, entre ellos de las distintas culturas que se tienen, y la cualidad de la plurinacionalidad en la que nosotros estamos como una sociedad boliviana. Otro de los principios que tenemos es la interculturalidad, que está en nuestra diapositiva, y se reconoce la expresión, en este caso, como el diálogo, la convivencia, en este caso, de todo lo que viene a ser el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, el lingüístico, ideológico, e incluso el religioso y el espiritual, ¿no? En el ejercicio de los derechos de las familias. ¿Para qué? Para el vivir bien, que está consagrada también, esto lo del vivir bien en la Constitución Política del Estado. ¿Qué entendemos por el vivir bien? Tal vez, doctora Mayra, algún colega. Es muy amplio ese criterio, ¿no? Doctor Weimar, doctora Jacqueline, doctora Carlen. Por otro lado, vamos a hablar sobre la equidad de género. ¿Alguien que nos hable sobre lo que se entiende por el vivir bien? Doctor, Doctorita, doctor, como usted decía, el concepto de el vivir bien es tan complejo y tan multifacético, eh, que nosotros no podemos decir vivir bien es tener 100 casas y de todas ellas recibir alquiler, porque eso definitivamente no es vivir bien, toda vez que nuestra Constitución ha tomado principios indígenas, andinos principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivir bien, estamos hablando de vivir en armonía con nuestro entorno, ¿no? Con la naturaleza, eh, con, con todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Con las otras personas, la sociedad en sí y con uno mismo, ¿no? Es el sentirse bien también. Ese es, pienso yo, el vivir bien. bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera intervenir? Evidentemente es muy amplio, ¿no? Muy genérico, como dice nuestra colega. Para muchos el vivir bien puede ser tener varias propiedades,
tener muy buena salud, tener el acceso libre para tener una libre transitabilidad, etcétera, es tan grande. Incluso el vivir bien refiere a una muy buena aplicación de la normativa, ¿no? Que lamentablemente, conforme a la interpretación que tiene cada juzgador, eh, se viene nomás si se ve de que no es el vivir bien, porque lamentablemente atenta contra los derechos de terceros. No se olviden que existe una sentencia constitucional la cual hablaba sobre de que sí era prohibida bueno, de que sí era prohibida la reelección y después que sacaron otra donde decían de que sí es posible la reelección. Bueno, en un principio, ¿no? Que sí es posible la reelección. Posteriormente sale otro criterio donde decía que no era posible la reelección. Y eso simplemente viendo el tema político. También teníamos otra sentencia con relación a la Marcelo Quiroga Santa Cruz, la 004, la cual decía que era inconstitucional el tema de la retroactividad. Primero decían que era constitucional, después dijeron que era inconstitucional y luego salió otro tercer criterio que dijo sí, realmente es inconstitucional. Lamentablemente ese tipo de criterios, desde el criterio del suscrito, no es vivir bien, ¿no? Bien, es muy amplio ese criterio del vivir bien. Eh, Muchas personas se les pregunta, ¿realmente vives bien? Hoy en día, con lo que todavía ha subido la canasta familiar, entre otros aspectos, el tema de la educación, ¿cuántas personas hoy en día están queriendo luchar por darles a sus hijos una estabilidad en cuanto a sus estudios? Es decir, peleando para que entren a la Academia Nacional de Policías, para que tengan una fuente laboral prácticamente ya segura, a los ejércitos, entrar a las normales. Hoy en día se ha vuelto todo un negociado y es muy difícil poder acceder a estos centros de educación superior. ¿Será vivir bien ello? Tenemos como principio la dignidad. Y en este caso, obviamente, que las relaciones familiares y la decisión de las autoridades de nuestro Estado plurinacional deben resguardar de manera permanente en todo momento los derechos de todos los miembros de las familias, sin estar viendo la condición del tipo de clase de persona que es. Conforme a la normativa, todos somos iguales ante la ley. Aquí no existen ciudadanos de primera ni segunda clase. Y ahí se hacen ciertas preguntas en materia política, ¿no? Y dicen, si todos somos iguales ante la ley, entonces, ¿por qué a una persona que sustrae algún objeto de valor está privado de libertad y en este caso, o alguna persona que ha cometido el abuso sexual, por ejemplo, que está en la 348? Y conforme a los elementos de la denuncia, existe una duda razonable toda vez de que el chofer que es denunciado manifiesta que nunca le ha tocado, por ejemplo, los senos a su cliente y su cliente, en este caso la que ha asumido el taxi, dice que sí le ha tocado los senos y por ende es un abuso sexual. Y simplemente por ese tipo de antecedentes o por haber manifestado ello en la denuncia, por la presunción de la veracidad que se tiene ante la denuncia, es que esa persona está cautelada. Incluso está privada de libertad con, simplemente con la denuncia y posiblemente con una valoración psicológica. ¿Y por qué a Evo Morales hasta el día de hoy no se lo detiene? ¿De qué beneficios goza él? Entonces, como que vamos en observaciones con relación a la aplicación de la normativa cuando decimos que todos somos iguales ante la ley. El principio de la igualdad del trato. En este caso, obviamente, este principio y esta regulación prácticamente es la regulación de las relaciones familiares, que lo que manifiestan es de que el trato jurídico que se les va a dar a las personas debe ser igualitario para todos los integrantes del seno familiar.
Tenemos otro principio que es la integridad social. En este caso, todos los miembros de las familias pueden exigir, pueden utilizar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, en este caso que nos ofrece el Estado, para un desarrollo más integral y, bueno, para facilitar lo que son los ejercicios, en este caso de los derechos como de las obligaciones de las familias. También tenemos como uno de los principios el interés superior de la niña y del niño y adolescente. En este caso, el Estado y las familias y las sociedades garantizan la prioridad del interés superior de la niña y del niño. En este caso también del adolescente, que comprende, en este caso, los derechos, la primacía en recibir la protección y un socorro en cualquier circunstancia, la prioridad de atención de los jóvenes, de los servicios, en cuanto a los servicios públicos y de los privados. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecerán frente a cualquier otro interés que se les pueda afectar. Con relación a este principio, quiero escuchar sus intervenciones con relación al interés superior de la niña, niña y adolescente. ¿Será que se aplica? ¿Será que no se aplica? ¿Será que este tipo de principio ha hecho a que los niños hoy en día gocen de cierta em, libertad en cuanto a su criterio, en cuanto a sus pensamientos? ¿Será que este principio ha generado a que los niños hoy en día sean rebeldes, prácticamente se manifiesten en contra de los papás? Alguna vez hemos escuchado que le han retado a los niños y el niño, por no escuchar más estos retos, ha procedido a denunciarlo por violencia psicológica, por ejemplo. Los escucho en cuanto a sus intervenciones con relación a este principio. Tienen la palabra, estimados colegas. Voy a hacer, como siempre, tomando nota de las intervenciones. Gracias. Bien, nadie. Nadie. Doctor, Sí, ¿puedo doctorita. intervenir? Claro que Sobre el sí. principio de interés superior del niña, niño o adolescente que está consagrado en el artículo 3 de la ley 603 y también en el artículo 59 de la Constitución Política, no, en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado y en el 62. Es importante señalar que cuando hablamos del interés superior del niña, niño, adolescente, estamos hablando de varios parámetros a cumplir por el Estado principalmente y la sociedad, obviamente, ¿no? Pero si vemos nuestra realidad, si en este momento prendemos la televisión y vemos las noticias, vamos a ver mucha vulnerabilidad de los derechos de los niños, ¿no? En salud, por ejemplo. El solo hecho de tener un solo, ¿cómo se llama? Hospital infantil para el niño en una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes, ya vulnera los derechos del niño, niña y adolescente. No, el solo hecho de hacer, de que los padres se trasladen para los censos y las elecciones a sus comunidades para luego retornar a las áreas urbanas, vulnera el derecho del niño, niña y adolescente. ¿Y por qué, me dirá usted, por qué el hecho de votar? ¿Por qué? Porque cuando el Estado hace sus estadísticas y contrata profesores, contrata médicos, ¿no? Va a contratar pues de acuerdo al número de población. Y si salen de nuestras ciudades, por ejemplo, yo vivo en la ciudad del Alto y mis vecinos se van a votar a sus comunidades, en sus comunidades sobra un profesor, pero cuando vienen aquí al área urbana, faltan profesores, ¿no? En las zonas más periféricas. Entonces, eso ya es una vulneración
al interés superior del niño y adolescente. En todo caso, por ejemplo, el hecho de que una madre no le permita a un padre la relación frecuente con su hijo cuando ellos así lo desean, también es una vulneración al interés superior del niño y adolescente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cotidianamente vivimos vulnerando el derecho del niña, adolescente, ¿no? Cuando la madre sube al minibús y lleva al niño en su falda, está vulnerando pues también su derecho. ¿Por qué? Porque ese niño en caso de accidente no tiene derecho al seguro. Y todos esos actos cotidianos que nos parece que hemos normalizado tanto, son vulneraciones a los derechos del niña y adolescente. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a aquello? Que se tiene que poner primero orden en la sociedad. Se tiene que establecer claramente qué es lo que buscamos y qué es lo que hacemos con y qué es lo que obtenemos con nuestros actos. Eso sería, doctor. Muchas gracias, doctora Jacqueline Solís. Tenemos la participación del doctor René Rico, de la doctora Sonia Rodríguez, de la doctora Mayra Rosas, de la doctora Jacqueline Solís. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, ok. Continuamos con nuestra intervención. Otro de los principios es la protección de las familias. Con relación a la protección de las familias, es que el Estado tiene como rol fundamental la protección integral sin discriminación de las familias y de la sociedad, que implica garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, de sus integrantes, de la convivencia, del respeto mutuo, de forma pacífica y de forma armoniosa. Con relación a este tema, evidentemente lo que manifiesta la doctora Jacqueline Solís, nos falta mucho como Estado plurinacional en cuanto a los avances de dar esa protección a las familias y de dar esa orientación que realmente las familias necesitan. Al respecto, la Asamblea Legislativa, entiendo yo de que está trabajando también para poder eh, ver de qué manera contribuir con relación a lo que vienen a ser los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Alguna vez había escuchado yo de que sí existe eh, una normativa para los niños, pero no así para los adolescentes. Sí, es decir, han querido crear ciertas normativas, pero de manera separada, ¿no? Existen muchos criterios en la Asamblea Legislativa con relación a estos temas. Bien, hay un micrófono que está eh, del doctor Constantino Vela Hualpa. No sé si es que quiere participar. Bien, demos continuidad a nuestro tema del día de hoy. Por favor, ¿será que algún colega puede dar lectura al artículo 219 del libro segundo?
mientras van buscando. ¿Sí? ¿Alguien? Vamos a hablar también dentro de los principios del proceso familiar a este punto que se refiere en nuestra diapositiva, que es este principio de la oralidad. Y en este caso se refiere más que todo, como ya habíamos manifestado, ya desde el Código Civil, prácticamente ahora todo es oral, y que en este caso el objetivo de de este principio de la oralidad es que las partes tengan que ser escuchadas por otras personas o por otros participantes que estén interviniendo también, y la autoridad jurisdiccional en este caso, eh, escuchar a estas partes para tomar decisiones y que sean obviamente las más oportunas, las más adecuadas para las determinaciones que va a asumir, en este caso, la autoridad jurisdiccional. El principio de inmediación es que porque existe una relación directa para fortalecer la fuente de certeza, el convencimiento y la evidencia con relación directa en este caso, ¿no? ¿Entre qué? Entre los sujetos procesales, los elementos de prueba y la concentración de los actos procesales. En este caso estamos hablando sobre la verdad material, la trascendencia, el no formalismo, el impulso procesal, la preclusión. Al respecto sobre la verdad, bueno, aparte de la preclusión, la buena fe y la lealtad procesal, la protección de las familias, la interculturalidad y el interés superior del niño que habíamos manifestado. En este caso, si hablamos sobre la verdad material, vamos a manifestar de que por el que la decisión judicial va a empezar a privilegiar la verdad fáctica resultante de los elementos objetivos de las pruebas. En este caso, se hará una valoración a las pruebas que se estén presentando como verdad material. En cuanto a la trascendencia, vamos a decir que es porque no hay nulidad en los actos si han logrado la eficacia prevista sin que se cause daño o perjuicio a los derechos y garantías de las partes. No tiene que existir ese perjuicio que cause daño a las garantías de las partes. El no formalismo, como principio, es que por el que en el desarrollo del procedimiento no se privilegian las formalidades en la consecución de los actos procesales. Este principio del no formalismo también está inmerso en lo que viene a ser la Ley 348 para los que conocen un poco sobre esa normativa, ¿no? Y el impulso procesal, por el que la responsabilidad de la dirección y el desarrollo de las actuaciones procesales recae en la autoridad judicial, adoptando ésta las medidas tendientes a evitar su paralización o su dilación. Este principio de la preclusión, y es que por el que las diversas etapas del proceso desarrolladas y cumplidas en forma sucesiva y ordenada conforme a la ley no podrán retrotraerse ni por voluntad de las partes ni de la autoridad. ¿Por qué? Porque ya ha precluido su derecho, ¿no? El principio de la buena fe y la lealtad procesal es que por el que los sujetos procesales, en este caso, deben actuar en forma respetuosa, de forma honesta, de buena fe, con una trascendencia que demuestre la lealtad
y la veracidad sobre la base del conocimiento, sobre los hechos y las relaciones que en este caso se hayan suscitado. El principio de la protección de las familias, en este caso por el que prima en los procesos la protección de la familia y las relaciones, en este caso entre sus miembros, la tutela, sus derechos y la pronta resolución de conflictos. Para este punto sobre la resolución de conflictos, tiene mucho que ver con relación a los primeros puntos que habíamos tocado el día de hoy, ¿no? Muchos temas y muchos problemas se solucionarían si es que tenemos una cultura de paz, obviamente, y en este caso, una cultura de prevención. Son aspectos que entiendo yo que los actuales legisladores, dentro de las políticas que han ido mencionando en el trabajo que van a llegar a asumir, van a intentar proponer normativas para la Asamblea Legislativa para su consideración. Estamos a la espera de conocer cuáles son esas propuestas legislativas. La interculturalidad ya lo habíamos manifestado, ¿no? Es por el que, y reiteramos, por el que el desarrollo del proceso se basa en el respeto de la diversidad cultural, institucional, la normativa, el tema de la lengua, de todas las personas. Bien, son las 8:30. Nos daremos unos 5 minutitos, por favor, y retornamos con nuestra clase para ir concluyendo. Unos 5 minutitos para que puedan tomarse un café. Retornamos.
Muy bien, retornamos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el proceso familiar. Y en este caso nos vamos a referir directamente desde el artículo 219, que nos habla sobre las normas, el orden público, el cumplimiento de la obligatoriedad. Y prácticamente desde el artículo 219 establece sobre la naturaleza y lo que es la norma procesal familiar. Y vamos a decir de que las normas de proceso familiar, en este caso, como lo demuestra nuestra diapositiva, son de orden público, de cumplimiento obligatorio y de carácter social. En este caso se salvan aquellas normas de carácter facultativo y prácticamente lo dispositivo, libradas a la voluntad de las partes. El proceso familiar contiene los fundamentos, principios e instituciones y normas procedimentales que rigen el proceso familiar, que constituyen el medio de garantía de la tutela judicial de los derechos de las familias y de sus miembros, en este caso que están establecidos también en nuestra Constitución Política del Estado y también en nuestra normativa de nuestra legislación nacional. La autoridad judicial, en este caso, no puede negar la administración de justicia por distintos temas que ellos quieran atribuir, como por ejemplo, la falta de insuficiencia de la norma. En este caso, debe, en su caso, la autoridad judicial acudir a los principios generales que establece nuestra normativa con relación a los principios de la familia. Antes de ingresar a la aplicación del procedimiento y los plazos procesales en cuanto al proceso extraordinario, tenemos que hablar sobre ciertas reglas de competencia. Y en este caso, va a ser competente la autoridad judicial del último domicilio conyugal, ¿no? Se va a tomar como referencia el último domicilio conyugal de la residencia, en este caso en la que habita él o la demandante, o de la residencia habitual, en este caso del demandado. También vamos a tomar como reglas de competencia, en este caso, si existieran dos o más demandados. Será competente la autoridad del domicilio de cualquiera de ellos, a elección de la o del demandante. En este caso, si el demandado se encuentra en el exterior, se va a regir la residencia habitual de la o del demandante. También, si existe una observancia en los parágrafos precedentes, la autoridad judicial debe inhibirse de conocer el procedimiento por falta de competencia
en su primera actuación y remitir al Tribunal Departamental de Justicia correspondiente para su reenvío a la autoridad competente. También dentro del procedimiento existen excusas y recusaciones. En este caso, ¿cuáles son esas causales de excusa y recusación? En este caso están señaladas en la ley 025, que es la ley del órgano judicial. ¿Y cuáles son esas causales? Por ejemplo, el tener un interés directo en el resultado del proceso. Ser o haber sido cónyuge, ascendiente o descendiente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de una de las partes o de uno de estos familiares en el cual mantenga un interés directo con el procedimiento. También tenemos otra causal de excusa o recusación, el tener relación de compadre, padrino, ahijado, proveniente de la amistad, del matrimonio o bautizo con alguna de las partes. Tener con alguna de las partes un litigio pendiente o alguno de sus parientes descritos en el inciso B del presente artículo, en este caso que estamos mencionando, el artículo 224. También tenemos como una de las causales de esta excusa y recusación el haber emitido su opinión adelantada sobre el caso concreto. En este caso, dar un juicio de valor con relación a un proceso o una anticipación a una resolución. También el haber sido abogado, testigo, perito o tutor de alguna de las partes, ¿no? Antes de ser juzgador. También existe una obligación para que exista una excusa. ¿Y cuál es? Que la autoridad jurisdiccional comprendida, en este caso, en los anteriores argumentos que hemos dado a conocer, debe excusarse de oficio, como por ejemplo en lo que hemos dicho, ¿no? Haber sido abogado de los testigos, peritos, haber sido familiar, eh, amigo, tener una relación de compadre, de ser compadre, etcétera. Entonces, debe excusarse de oficio en su primera actuación o durante también la prosecución del proceso. La inobservancia, en este caso de deber excusarse del caso, va a generar responsabilidad disciplinaria en la autoridad judicial. Bien, ¿cuáles son las sanciones en este caso en caso de incumplimiento? También está en la ley del órgano judicial. En este caso, las excusas declaradas ilegales, porque también se pueden excusar de manera ilegal, van a dar lugar a deméritos, ¿no? Ustedes saben que todo en el órgano judicial se refiere a méritos, y en este caso van a ser deméritos que serán considerados por el Consejo de la Magistratura, que está conformada en este caso por 3 magistrados. ¿Cuándo se puede recusar a una autoridad judicial? En este caso, la recusación se plantea como un incidente a la autoridad judicial, cuya recusación va a pretender y va a describir la causal o las causales que fundan y fundamentan esta recusación.
Y no solamente tienen que hacer mención, sino que también tienen que proponer prueba. En este caso, la parte que está recusando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la autoridad judicial que no se allane a esta recusación? El mismo tiene que remitir, obviamente, fotocopias legalizadas de las piezas indispensables al tribunal departamental en un plazo de 24 horas, con un informe explicando las razones por las que no acepta esa recusación. También debe acompañar en su caso la prueba, en este caso en la cual se está valiendo esta autoridad judicial para no recusarse. En ese caso, la recusación no va a suspender, ¿no?, la competencia de la autoridad judicial. Obviamente va a continuar con el trámite del proceso hasta que llegue al estado de pronunciar la sentencia. Los actos procesales cumplidos, en este caso, toditos los actos procesales van a ser válidos, aun cuando en este caso se declare la separación. En ninguno de los casos podrá recusarse a la autoridad judicial que conozca, en este caso, que conozca de la recusación. La resolución que declare probada la recusación será definitivamente al recusado del conocimiento de la causa y en este caso, la desestimatoria, condenatoria en costas y multas al que ha recusado. También la sala competente va a resolver la recusación, ¿no? En un plazo mm, que no se va a improrrogar en más de 3 días, haciendo conocer la decisión en este caso, de la sala, de los vocales, magistradas, magistrados, a las partes, ¿no? Y al sujeto que ha sido recusado. En este caso, la autoridad judicial, para evitar este tipo de actos, obviamente que tiene que tener, eh, tienen ciertos deberes, ¿no? Por ejemplo, entre ellos los deberes que tiene la autoridad judicial es la de dirigir hasta su conclusión la causa que ha llegado a conocer, sancionar el fraude procesal como la colusión, la deslealtad, la malicia que pueda existir dentro del proceso propiamente que se está llevando, y cualquier otra situación tendiente a lo que es vulnerar los principios procesales. También dentro de los deberes de la autoridad judicial está la de resolver oportunamente y en un tiempo razonable las pretensiones puestas para su decisión, así como en este caso adoptar las medidas más adecuadas para evitar la violación de los derechos de las personas, especialmente en este caso de las niñas y de los niños y de los adolescentes y de los adultos mayores. Tiene que informar de oficio a las partes y demás sujetos procesales sobre el desarrollo del procedimiento, con particular énfasis en la forma y en los fines que se pretende lograr la audiencia. La autoridad judicial debe buscar la tutela efectiva del derecho material. Debe dirigirse a las partes con todo respeto, sin expresiones degradantes o discriminatorias. ¿Alguna vez también se han visto casos en las que ciertas autoridades judiciales han expresado discriminación ante las partes? La falta de respeto, cuando una autoridad judicial, por ejemplo, le hace callar de manera infundada a la defensa técnica, a los abogados,
Obviamente que vulnera, en este caso, esta obligación por parte de la autoridad judicial. Últimamente en materia penal he visto muchos colegas que si bien es cierto conocían del caso, pero que sus clientes han dejado ya de, de prescindir o de rescindir o de los servicios del abogado. Se señala al día siguiente audiencia de cualquier tipo, ¿no? En este caso, medidas cautelares, por ejemplo. Y al no conocer ya o al apartarlo al abogado dentro del proceso el cliente, obviamente el abogado no va, pero como ya se ha personado y al no haberse presentado el abogado, el juez considera que es un abandono malicioso, ¿no? Que estaría realizando el abogado. Y lamentablemente, hoy en día lo que están haciendo los administradores de justicia es derivarte directamente, ¿no? Al RPA, al disciplinario. Eh, ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? Hemos visto en distintos casos en los cuales muchos abogados actualmente están en el disciplinario por estos temas, ¿no? Que no han continuado con el proceso, siendo de que sus clientes ya han decidido no continuar con el trabajo de la defensa técnica porque han preferido contar con otros abogados, pero ya ante el conocimiento del mismo cliente sabiendo que no se iba a presentar el anterior abogado, se iba a suspender la audiencia, pero han logrado a que se lo logre sancionar al anterior abogado. Demostrar ese tipo de hechos ante, en este caso, ante el régimen disciplinario es un poco difícil, ¿no? De que ya tu cliente ha decidido rescindir del trabajo que estabas desempeñando. ¿Qué hará el Colegio de Abogados con relación a esto? Casi nada. También existe dentro de las obligaciones de la autoridad judicial esta facultad que tiene la de la cautelar. Cuando existe el peligro o el riesgo inminente de vulnerar los derechos de alguna de las partes, la autoridad judicial, además de las medidas provisionales o cautelares que va a aplicar y obviamente que están establecidas en el presente código, va a poder adoptar otras medidas más necesarias conforme lo establece también nuestra propia normativa y esto está en los artículos 282 y 284 de nuestro presente código de las familias 603. También tienen facultades disciplinarias, en este caso la autoridad judicial va a velar porque la audiencia y todos los demás actos se desarrollen en orden, imponiendo arrestos inclusive, amonestaciones o multas que fueran necesarias. Las sanciones pecuniarias podrán ser progresivas y compulsivas. ¿Y cuál es el objeto de esto? De que las partes cumplan con sus resoluciones que ha emitido la autoridad judicial. También existen otras facultades excepcionales que tiene la autoridad judicial y en este caso es la de establecer la reserva de las actuaciones para la protección de los derechos cuando exista riesgo de vulneración del derecho a la intimidad o de los otros derechos de niñas, niños y adolescentes. Aplicar de manera fundada los plazos en los casos permitidos por este código que es la Ley 603. También, por último, disponer la ejecución provisional de las resoluciones no firmes solo en los aspectos relacionados con la protección de los derechos de las personas vulnerables conforme a las disposiciones de la ley. ¿Y quiénes son las partes que intervienen dentro de un proceso? Son, bueno, las personas que actúen como demandantes, como demandados o como terceros, que son titulares de los derechos y de las obligaciones que prácticamente están establecidas dentro de la presente ley.
Bien, de esta manera, estimados colegas, vamos a quedar en esta parte. Estaríamos ya volviéndonos a ver, entrando prácticamente a esto, lo que es la aplicación del procedimiento y los plazos procesales dentro de los procesos extraordinarios. Vamos a ver la demanda, los tipos de demanda, los plazos para la admisión que existen de la demanda, los plazos de las medidas provisionales. Dentro de los trabajos que vamos a realizar también están ciertos modelos de demanda que tenemos que presentar en prácticamente con relación a la materia. Estimados colegas, tengan todos muy buenas noches. Nos estaríamos viendo la siguiente clase. Un gusto haber compartido con ustedes, esperando de que tengan un buen resto de la semana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Un saludo. Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Gracias, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.